bienvenidos a un nuevo vídeo de Zampa Fútbol. Hoy os traigo un vídeo de opinión porque me gustaría comentaros un poquito cómo veo yo la situación actual que se está viviendo en el seno del Real Madrid. ¡Vamos a ello! Antes, agradeceros una vez más a todos los que os estáis suscribiendo. Muchísimas gracias. Y nada, quiero empezar con este vídeo sin más entretenimiento. Como ya sabréis, las aguas están un poco revueltas en el Real Madrid, con ciertos jugadores dentro en el vestuario, con Xabi Alonso. El club creo que no se ha pronunciado oficialmente, no lo suelen hacer tampoco. Han salido ya informaciones de distintos periodistas que tienen acceso al entorno cercano de dicho club, que obviamente si cuentan esto es porque es cierto. Hay ciertas, valga la redundancia, informaciones que si no son verdad, pues no las cuentas porque te arriesgas a demandas y demás, ¿no? Por acusaciones indebidas y por calumnias. Pero bueno, como todos sabéis, el Real Madrid atraviesa por un momento difícil deportivo. No es el Real Madrid que mucha gente se esperaba, futbolísticamente hablando. Yo creo que se siguen arrastrando problemas del año pasado. Podríamos hacer un análisis de lo que ocurre únicamente en el campo. He visto algún vídeo así, de ese estilo, pero creo que cuando tú pasas por alto lo que pasa fuera del campo, del terreno de juego, pues el análisis no termina siendo todo lo acertado que tendría que ser. Cuando un jugador baja de rendimiento, por ejemplo, no es que se vuelva malo de repente, es que algo pasa, ya sea en su vida personal, con el entrenador, con algún compañero. Eso sabemos que es así. Por tanto, cuando un colectivo, generalizando, un colectivo como un equipo completo de fútbol, un 11 jugadores en el campo bajan su rendimiento, o la mayoría de ellos, y el funcionamiento no es dubitativo, no es acertado, hay compañeros que se enfadan los unos con los otros, que bueno, hasta cierto punto puede ser normal, pero cuando ya se repite en el tiempo, eso significa que no es únicamente un problema futbolístico. Vimos en el Mundial de Clubes los primeros pasos de Xabi Alonso en el Real Madrid. Creo que vimos un Madrid bastante competente, con sus carencias, pero bueno, creo recordar que Álvaro Carreras todavía no había llegado, por ejemplo. Pero lo que me quiero referir, que se veían cosas, pero de alguien que acababa de llegar, que estaba intentando implantar sus ideas, su planteamiento. Y bueno, vimos un buen Real Madrid, como digo. Gonzalo, por ejemplo, hizo un magnífico campeonato, creo que fue el máximo goleador del mismo. Y luego empezó la temporada, una temporada que había tenido una pretemporada muy corta debido al Mundial de Clubes. Habían tenido poco descanso, pocas vacaciones, y bueno, el Madrid empezó en cuanto a resultados bien, pero en cuanto a sensaciones pues seguía siendo dubitativo, o seguía estando dubitativo. Se podía relacionar con la falta de descanso, que por supuesto que sí, un entrenador nuevo, con ideas nuevas, algún que otro jugador nuevo también, pero llevamos ya unos meses viendo a un Madrid con bastante falta de cosas en el campo, porque es lo que se ve. Nosotros no vemos lo que pasa fuera, solo lo que nos cuentan. Y repito, yo creo que pasar por alto lo que pasa fuera cuando tú analizas al Real Madrid, pues bueno, si haces simplemente un análisis futbolístico está bien, pero si tú quieres dar tu opinión de lo que crees que pasa en el Real Madrid y pasas por alto lo de fuera, repito, creo que no tiene sentido. Yo en su momento, los que habéis seguido mis vídeos desde hace un tiempo, como siempre digo, pues sabéis que comenté que yo consideraba que no era el mejor momento para Xabi Alonso para dirigir al Real Madrid. ¿Por qué? Porque Xabi Alonso es un entrenador joven, venía de hacer las cosas muy bien en el Bayer Leverkusen. ¿Eso qué significa? Pues significa que puedes llegar a ser buen entrenador.
no digo que ya no lo sea, pero acaba de comenzar, puede tener una carrera exitosa, porque vimos en uno de sus en su primer trabajo trascendente, ¿no?, de relevancia, que fue entrenar al Bayer Leverkusen, pues consiguió, entre otras cosas, nada más ni nada menos que ganar la Bundesliga. Bundesliga que nunca en su historia el conjunto alemán, dicho conjunto alemán, había logrado. ¿Esto qué quiere decir? Porque Xabi Alonso sabe gestionar vestuario, tenía una plantilla que estaba con él. Obviamente tiene muchos conocimientos de fútbol, no significa que todos los entrenadores que hayan sido futbolistas luego sean buenos entrenadores, ¿no? Pero Xabi Alonso tiene muy buena pinta, como digo, venía de tener un gran éxito en Alemania, en Leverkusen, y bueno, llegó la oferta del Real Madrid, creo que tenía más ofertas. Yo consideraba que se podía llegar a equivocar si se aceptaba el Real Madrid. Yo sé que es algo muy jugoso, algo que muchas veces no pasa dos veces en la vida, ese tren, pero yo creo que tratándose de quién era, de ser Xabi Alonso, pues si no era en esta ocasión, pues en un futuro seguramente podría llegar a entrenar al Real Madrid si no era ahora. Él decidió que este era su momento, no tengo ni idea de cuáles fueron las ofertas, las negociaciones, las conversaciones, por supuesto, pero bueno, Xabi Alonso llega al Real Madrid, pues como todo entrenador que llega a un equipo nuevo, y más alguien que fue jugador de ese equipo, con el que ganó muchas cosas, con el que hizo grandes temporadas, un entrenador que encima también como futbolista, como internacional de la selección, también ganó lo que muy pocos han ganado. Y en el Mundial de Clubes, como comentaba, pues se veía un entrenador con ideas interesantes, con ideas diferentes a las de Ancelotti, obviamente, también creo que es lo que se buscaba, pero no sé la sensación que tenéis vosotros después de un tiempo ya con la liga comenzada, que llevamos ya 3 meses de competición. Empezamos a ver de repente cosas extrañas en la conducta de campo de Xabi Alonso, cosas que nos recuerdan a Ancelotti, fantasmas del pasado cercano del entrenador italiano, cambios raros, gente fuera de posición. Cuando tienes a otros, ¿no?, cuando están lesionados, pues bueno, tienes que poner entre comillas parches, y hay jugadores pues, que tienen que salir de su puesto, de su posición, por supuesto, pero empezamos ya a ver gente que no está rindiendo y aún así se mantiene en el campo, jugadores que a lo mejor tácticamente para un partido en concreto no están funcionando y deberían ser cambiados y no lo son. Entonces todo esto, ¿de dónde puede venir? Pues sinceramente por lo que ya vimos, de lo que ya vimos, por ejemplo, en el Clásico con el cambio de Vinicius, aquella famosa bronca, enfado de Vinicius diciendo que se iba del equipo y demás, y luego yo creo que a raíz de todo eso, uniéndose a unas declaraciones que no sé si recordáis de Fede Valverde, que salió a la luz, que él no estaba contento jugando de lateral y demás, que incluso él salió a decir que eso no era cierto, que él estaba para servir al club y al equipo, que lo que el entrenador necesitase, incluso su mujer, que es una chica bastante popular en las redes sociales, con contactos y demás, que le gustan los focos, salió también a hablar en nombre de Valverde. Bueno, yo creo que eso ha sido una bola que se ha ido sumando y ha reventado, entre comillas. ¿Por qué? Pues por una sencilla razón. También se dice que cuando Xabi Alonso llega al Real Madrid o le hacen la oferta, parece ser, pues le comentan que el vestuario del conjunto madridista es un vestuario complicado. Incluso cuando tú llegas ahí a trabajar, ya te lo están avisando. ¿Y eso por qué? Pues porque no se ha hecho el trabajo que se debería hacer por parte de las altas instancias del Real Madrid. En el conjunto blanco hay jugadores que se creen los reyes del vestuario, que se creen los reyes del equipo, que no permiten o que no toleran ser cambiados, que no toleran que el entrenador les cambie de posición, que no quieren
correr, que no soportan que el entrenador les diga, pues tú haces esto, tú haces aquello. También han salido informaciones de que se están quejando, que eso ya le pasó a Rafa Benítez, no sé si lo recordáis. Rafa Benítez lo echaron del Real Madrid porque a los capitanes se empezaron a quejar de que Rafa Benítez los hacía trabajar mucho. El entrenador Rafa Benítez, de aquel entonces, pues tenía la costumbre de poner 2 sesiones de entrenamiento al día. Claro, eso los jugadores lo toleraban al principio. En cuanto estuvieron 2 meses haciéndolo, pues se cansaron, fueron al presidente. ¿El presidente qué hizo? Pues lo echó. ¿Y trajo a quién? A Zinedine Zidane, una figura que ha vuelto a saltar a la palestra su nombre, diciendo que si Xabi Alonso lo despiden, se va. Bueno, se va, ¿no? Lo destituyen, mejor dicho. Pues ya está, llaman a Zidane, que parece que es el comodín, el hombre de la casa, como se dice, el que nunca le dice que no ni le lleva la contraria al presidente, y ya está, y todo solucionado. Y como decía, con este ejemplo de Rafa Benítez, es que ya está habiendo quejas de jugadores de pesos pesados, del vestuario, por supuesto, que se están quejando porque Xabi Alonso parece ser que tiene una forma de trabajar, aparte de los ejercicios físicos, la parte física, pues también le gusta poner muchos vídeos, analizar y demás, y eso a los jugadores pues no les gusta, no les hace gracia, porque ellos, como digo, se creen los reyes del mambo. Ellos, algunos miran a Xabi Alonso con cierto recelo porque van diciendo por ahí que es el que se cree, que es un prepotente, un altivo, que porque haya ganado cosas como futbolista no tiene derecho a exigirle a ellos nada. Incluso ya se han metido padres por medio, el padre de Bellingham se pasea por allí, está todo el día en las instalaciones del Real Madrid, que dicen que le falta ya la huellecita dactilar para poder entrar y salir cuando quiera. También está por ahí el padre de Mbappé, Valverde. También una cosa muy sintomática de lo que está pasando en el Real Madrid, que yo creo que se está yendo de las manos, es que un jugador joven y recién llegado como Franco Mastantuono ya se ha empezado a quejar de que tiene pocos minutos, de que juega poco. Incluso se ha encarado o se ha peleado con otro compañero diciéndole que de qué se queja, que se acaba de llegar y encima que acaba de llegar ha tenido más minutos ahí en la banda derecha que otros muchos jugadores que llevan más tiempo que él. Fede Valverde, por su parte, no para de quejarse de que él no quiere jugar en el lateral derecho. Yo entiendo que su sitio no es ese, yo lo entiendo, puedo entender también que rinda mejor en su posición, que es en el centro del campo, pero cuando los jugadores empiezan a saltarse tus órdenes, a no querer servir al equipo, porque cuando el entrenador te pide que juegues en otro sitio, pues tú lo que tienes que hacer es esforzarte e intentar dar todo por tu equipo. Y si no estás conforme, pues también se puede uno sentar con el entrenador y hablarlo con él y darle tus opiniones, lo que tú crees que está pasando, que por qué no te sientes a gusto. Entonces, en estos vestuarios donde hay tantos egos, que en todos los hay porque son personas jóvenes, con dinero, famosos, muchos se creen mejor de lo que son, y el problema siempre viene de los de arriba. Obviamente no viene de Xabi Alonso. Xabi Alonso puede tener parte de responsabilidad, por supuesto, porque es el entrenador, de no saber parar o de no querer parar a ciertos futbolistas, pero yo en parte lo entiendo, que está un poco atado de pies y manos porque no tiene ayuda de los de arriba, del presidente. Tú no puedes dejar a Vinicius fuera 2 partidos a modo de reprimenda si sabes que no vas a tener el respaldo del club. Porque en el momento en que los jugadores son más que el club, son más que el entrenador, ahí empiezan los problemas. Y como digo, en estos equipos donde hay tantas estrellas que les han dicho que son estrellas, pues ocurre lo que ya vimos que ocurrió en el clásico con Vinicius, por ejemplo. Vinicius es una persona que yo creo que mentalmente algo le tiene que pasar, porque las reacciones que tiene, los comportamientos que tiene no son normales. Pero luego, claro, es lo que tiene ser un niño que vino joven de Brasil, prometiendo ser el próximo Balón de Oro, la próxima estrella mundial, y obviamente no es un jugador malo, pero en el momento que Vinicius empezó a ser mimado, que fue desde el principio, a ser el ojito derecho del club,
haga lo que haga, diga lo que haga, son siempre declaraciones a favor de él, de que Vinicius es así, que no se le puede hacer nada, tal y cual. Pues claro, pasa lo que pasa. Luego jugadores que aparecen de la nada, como Bellingham, que alguien conocía a Bellingham, es una forma de hablar, pero casi nadie conocía, cuando lo fichó el Real Madrid. ¿De verdad vosotros creéis que eso no son operaciones orquestadas para encumbrar a jugadores? ¿Cómo pueden pagar por un jugador desconocido como Bellingham casi 130 millones de euros? Que nos lo trajeron aquí como si fuera una estrella y tuvo unos buenos primeros meses, pero luego Bellingham, entre una cosa y otra, no, hombre, no es mal jugador, pero aquí lo pintan de estrella y yo no creo que sea la estrella que dicen que es. También llega un momento en que estos futbolistas pues se les sube tanto que dejan de trabajar y eso se ve fuera, lo ve el entrenador y se ve en el campo. Jugadores que hacen lo que les da la gana. El otro día había un periodista que mostraba un mapa de calor de los movimientos de Bellingham y Bellingham estaba haciendo literalmente en el campo todo lo contrario a lo que le había pedido el entrenador, por no hablar ya de la famosa presión que tú ves a Mbappé, a Bellingham, a Vinicius, van todos andando por el campo en los momentos que hay que presionan con la mirada, como le escuchaba el otro día a uno, y eso no puede ser. Muchas veces se ve como algo normal, pero es que eso es un cúmulo de cosas y eso es, para mí, una señal de que algo está roto en el vestuario del Real Madrid. También cuando se ven las ruedas de prensa de Xabi Alonso, yo las veo de vez en cuando, no lo sigo con asiduidad, la verdad. No me puedo ver todas las ruedas de prensa, pero los que sí lo siguen, periodistas incluso que van allí, que asisten y todo, que lo conocen desde el día 1, pues ven y afirman que la actitud de Xabi Alonso en público, en rueda de prensa, ha cambiado. Se ve una persona ya no tan sonriente, agobiada, una persona que tiene que salir a decir después de ser de recibir una falta de respeto tan grande como la que recibió con Vinicius en el famoso cambio que ya hemos reiterado varias veces en el partido contra el Barça. Tiene que salir a rueda de prensa a decir que bueno, que hablará con Vinicius, pero que no va a haber reprimenda ninguna. ¿Por qué creéis que no va a haber reprimenda? Porque no tiene el apoyo de quienes lo tiene que tener. Entonces me parece a mí que Xabi Alonso, como se suele decir, va a estar muy complicado que se coma el turrón, que llegue a Navidad. Es una pena porque creo que es un entrenador con ideas novedosas, con ideas nuevas, joven, con ganas, pero repito, para mí se equivocó y no es porque yo me las dé de nada, pero se está viendo, se ha equivocado. Parece mentira que Xabi Alonso no conociera al Real Madrid. Supongo que a lo mejor no se imaginaba que fuera a ser así, pero es que ya nada más tener futbolistas como Vinicius con esa actitud, a Ancelotti ya le pasó, Xabi Alonso por lo menos en las primeras jornadas se ha atrevido a quitarlo, pero ya no hay manera de quitarlo desde aquello que pasó, desde aquella bronca. Jugadores que hacen lo que hacen y se van de rositas, y lo hacen, ¿sabes por qué? Pues porque no tienen castigo, saben que no van a tener castigo, entonces empiezan ya los malos modos en público, empiezan a pasarse por el forro del bolsillo lo que les pide el entrenador en el campo. Entonces ese es el motivo de que el Real Madrid no funcione, es una apatía del colectivo en el campo, una apatía constante de casi todos sus miembros del once titular. Y entonces eso deriva también en derrotas como la de Anfield, que a lo mejor hubiesen perdido igualmente, pero se hubiese perdido de otra forma. Y deriva también en que veamos cambios tan raros de Xabi Alonso, jugadores fuera de posición. Luego también habría que preguntarse, que yo ya no sé a qué puede ser debido, que eso sí es responsabilidad del entrenador, el no haber visto a Endrick nada más que unos minutos el otro día. Gonzalo, que lo probó en el Mundial de Clubes, le dio un magnífico resultado, un delantero que no será la estrella mundial que es Mbappé, pero sí es un delantero centro puro que puede aportar cosas que Mbappé no puede aportar en ciertos contextos, y no pasa nada por decirlo. Pues no hemos vuelto a ver, a Gonzalo. Entonces, como digo, querer analizar futbolísticamente al Real Madrid pasando por alto lo que está pasando fuera me parece un poco irrisorio, porque no tiene sentido. Lo que pasa en el campo tiene que ver siempre con lo que pasa fuera. A veces son broncas, a veces porque el entrenador no es bueno, que no creo que sea el caso, porque no tiene jugadores que se encuentran bien mentalmente por algún motivo,
Y creo que nada más, simplemente quería hacer una pequeña reflexión de lo que está pasando, quería dar mi opinión, que quiero saber la vuestra. No sé lo que va a pasar con Xabi Alonso, pero la cosa, como digo, está calentita. También los entornos de ciertos jugadores, como he comentado, no ayudan. Y el entrenador en estos casos se ve muy solo. Esta mañana lo comentaba con un amigo de que antiguamente se estilaba más el entrenador más recto, más serio, estilo Luis Enrique, estilo Mourinho, y parece que eso hoy en día no está muy bien visto. Tú no puedes ser, y no digo que Xabi Alonso lo sea, pero que tú no puedes ser amiguete de los jugadores. Puedes ser una persona agradable cuando tienes que serlo, pero tiene que haber una relación muy diferenciada entre tú y los demás. Y yo estoy convencida de que Xabi Alonso no es que se crea superior a nadie, pero es que es el entrenador. Cuando el entrenador entra en el vestuario, es el que tiene el mando, es el que ordena y es al que hay que hacerle caso. Luego en tu vida personal tú puedes hacer lo que tú quieras, y es una vergüenza que estos jugadores, ahora mismo estamos hablando del Real Madrid, pero ya sabemos que eso pasa en muchos equipos, pero que es una vergüenza que jugadores que cobran tantos millones, y me parece muy bien porque es su dinero y es dinero privado y yo no tengo ningún problema, pero quiero decir que cobran tanto dinero por hacer una cosa que les gusta encima, que son unos privilegiados, y son incapaces de darlo todo por el club, esto del jugador noble, fiel, leal, eso ya se estila muy poco, y ellos lo que no saben, Vinicius, Bellingham y compañía, que se deben a la afición, que se deben al club, que es quien le paga, pero claro, el club en este caso también tiene mucha culpa. También tiene mucha culpa, y como esto siga así, seguramente Xabi Alonso va a salir, desgraciadamente, seguro que encuentra otro equipo más adelante, llegará Zidane o el que sea, pero el problema va a estar ahí, y el problema va a estar ahí hasta que no salgan ciertos jugadores. Si tienes que hacer limpieza, tienes que hacerla, porque no te compensa, por muy buenos que sean, que algunos tampoco lo son, pero por muy buenos que sean, no compensa tener a esas personas en el vestuario, porque lo rompen, porque lo manchan, lo destruyen. Y un equipo que podría hacer más cosas este año, que podría haber hecho el año pasado, yo creo que lo va a tener muy complicado así. A mí me parece, por mucho que ahora mismo el líder sea el Real Madrid, como siga así, el Barça se recupere, que parece que ya está recuperando sensaciones, y el Atlético de Madrid no lo está haciendo nada mal, ni el Villarreal, pues como siga así el Real Madrid, sobre todo hablando del liderato, pues yo creo que no va a ganar nada este año. Así que bueno, iremos viendo a ver qué es lo que ocurre, iremos viendo las informaciones que van saliendo. La verdad que los que somos neutrales, pues en mi caso, consideramos que es algo interesante también, no es agradable cuando pasa, pero es interesante estas situaciones, a ver cómo la resuelven en esta ocasión el Real Madrid. Y nada más, lo dicho, espero vuestra opinión, a ver qué os parece, si creéis que Xabi Alonso tiene parte de culpa, si no, si es el club, los jugadores. Bueno, pues nada, ya sí que me despido, nos vemos en el siguiente, suscríbete si te ha gustado y hasta luego.